pero cuando uno se cae tiene que levantarse. Así que sigamos adelante porque hay problemas mucho más serios y graves en el país, como por ejemplo, entre otros, ¿no?, la corrupción y la falta de transparencia en varios representantes de nuestros estamentos del Ejecutivo. Así es, y por eso es que nuestra primera invitada es Adriana Urrutia, y es politóloga, además presidenta de la Asociación Civil Transparencia, con la que, vamos a hablar sobre muchas cosas porque nos ha tenido un poco distraídos el fútbol, pero tenemos que aterrizar en lo importante, ¿no?, en los destinos de todos los peruanos que dependen de los políticos. La bicameralidad es un asunto que se ha estado discutiendo y que finalmente se aprobó en una primera legislatura. Sin embargo, desde Transparencia, pues se considera una decisión que merece un amplio debate y mucha reflexión, porque podría ser peligroso, como ya hemos visto en otras ocasiones, cuando estos cambios constitucionales se aprueban así, ¿no?, por una exigencia de la coyuntura. ¿Cómo está Adriana Urrutia? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Carlos, Fernando. Buenos días. ¿Dónde está el peligro sobre la aprobación de una bicameralidad tal como está planteado por el Congreso en este momento, por la Comisión? Muchísimas gracias por la pregunta, y quisiera dirigirme a los radioyentes que quizás no han estado tan informados del debate y señalar que la discusión sobre la bicameralidad es quizás uno de los partidos más importantes a los cuales hay que prestar la atención ahora, ¿no?, que se está jugando en el Parlamento. ¿Y por qué? Porque estamos decidiendo cuál va a ser la institucionalidad futura del Perú, ¿no? Entonces quiere decir que estamos decidiendo cómo vamos a jugar los partidos que correspondan con las elecciones futuras, pero con la representación a futuro también, ¿no? Y actualmente el Parlamento está discutiendo una reforma de la máxima importancia, que es cambiar de un sistema unicameral, como el que tenemos ahora, con una única Cámara de Diputados, a un sistema con dos cámaras, ¿no?, donde va a estar también el Senado. El problema no es tanto, yo diría que es un problema más bien de fondo, que tiene que ver que una reforma de tal importancia no se está discutiendo de la manera en que se tiene que discutir, ¿no es cierto? Y entonces se está tratando de apurar la discusión, pero necesitamos una discusión de fondo que involucre a los diferentes actores políticos. Necesitamos escucharnos, necesitamos debatir y generar una opción que llegue al máximo consenso, ¿no? Y esto es algo que desde Transparencia advertimos que no está ocurriendo. Buenos días a Adriana Urrutia. Hay uno de los temas que aparece en este proyecto de ley, tiene que ver con los organismos electorales, porque si se aprueba tal y como está, falta mucho todavía porque el Pleno puede hacer mejoras y puede perfeccionar puntos como ese. Por la primera vez tendríamos que las autoridades electorales, es decir, los miembros del Jurado Nacional, pueden ser destituidos por el Senado. Y estamos entonces ante una figura que se presenta también en otras leyes de este Congreso, que las personas que deben ser reguladas resultan reguladores, porque el Jurado Nacional sirve para garantizar quién es elegido y quién no, entre los congresistas, por ejemplo. Pero resulta que ellos ahora pueden sancionar a los jueces electorales. Explíquenos, por favor, qué lógica puede tener esto. Sí, como comentábamos, es importante prestar atención a este debate porque efectivamente está discutiendo las reglas de juego, ¿no? Y entre las reglas de juego que actualmente se están planteando está, como señala usted, señor Carballo, el hecho que autoridades que normalmente regulan, ¿no es cierto?, supervisan el correcto desenlace del proceso, el Senado se estaría atribuyendo un conjunto de poderes reguladores, ¿no? Entonces creo que es necesario señalar y defender la autonomía de los organismos electorales, porque de esa manera le damos a la ciudadanía la confianza que merece en las instituciones democráticas, ¿no? Una persona no puede ser juez y parte en el sistema electoral, ¿no? Entonces necesitamos defender la autonomía
y entre ellos del Jurado Nacional de Elecciones, así como también la autonomía del Contralor de la República, ¿no? Que ahorita también es algo que se está proponiendo que regule el Senado, entre otras cosas, ¿no? Y es por eso que es necesario tener este debate amplio, porque necesitamos señalar pues estos principios de base que constituyen el sistema democrático y que hacen que los ciudadanos creamos en él. Adriana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Quería también tocarle otro punto, ya que estamos hablando justamente de transparencia. El último fin de semana, el presidente Pedro Castillo brindó una entrevista, una conversación al Canal del Estado. ¿Usted considera que el presidente ha sido transparente en las respuestas que brindó, sobre todo cuando se ha referido a la investigación que se le realiza a él y a su entorno sobre presuntos actos de corrupción? Le pido, por favor, que su respuesta nos la brinde después de escuchar a nuestros anunciantes, unos minutos nada más, para tratar este tema también y otros, por supuesto, de la coyuntura actual. Regresamos. La Real. Dialogando con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Ella es politóloga. Le había dejado la consulta planteada. ¿Considera que el presidente Pedro Castillo ha sido transparente, ha respetado este principio en la declaración que ha brindado este último fin de semana al Canal del Estado sobre las investigaciones en su contra y también a su entorno sobre presuntos actos de corrupción? Gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, el presidente Castillo está siendo investigado y deberá dar las declaraciones pertinentes frente a los órganos correspondientes. Con respecto a la entrevista del día domingo, aparecen también ciertas sombras, ¿no?, que los ciudadanos sentimos que no han sido esclarecidas. Yo solo quisiera señalar que esta es una situación que desde la sociedad civil venimos alertando desde el mes de diciembre a través de el primer reporte de la plataforma Vigilantes, que es una plataforma compuesta por 14 organizaciones de la sociedad civil, que ya ha sacado a la fecha 3 reportes, ¿no?, en marzo y en mayo de manera complementaria al de diciembre, y vemos ahí también cómo el principio de transparencia ha sido uno de los principios que no han sido cumplidos por el presidente y que dejan dudas, ¿no es cierto?, el ejercicio de la representación en el actual gobierno. ¿Y a usted le parece, por esos mismos actos de transparencia que se solicitan al Ejecutivo, al presidente de la República, que una entrevista que se realiza en el Canal del Estado, previa conversación con el conductor, el director, porque ya se ha demostrado que se reunió días antes, ¿no?, con el ministro de Cultura, y un día antes, a las 8 de la mañana, un domingo, ¿no?, cuando mucha gente está descansando, un día antes del partido de repechaje, ¿le parece transparente ante las exigencias de que comparezca ante la prensa? Sin duda las condiciones no son las óptimas, ¿no? Efectivamente, el presidente había pasado más de 100 días sin declarar a la prensa, en un contexto además donde hay graves alertas sobre la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Entonces, en el mismo informe de la plataforma Vigilantes hay por lo menos 3 alertas muy graves vinculadas a cómo desde este gobierno no se están dando las condiciones para el ejercicio de la profesión periodística, y la forma en que el presidente ha dado la entrevista el día domingo abonan en ese sentido de decir que el representante del Estado, ¿no?, el mayor representante del Estado, no está generando una relación de confianza con los ciudadanos al no querer rendir cuentas cuando se le solicita, ¿no? Y entonces esto creo que es una expresión más de una característica que vemos viendo hace ya varios meses. Pero permítame, Adriana, una acotación. ¿Usted nota coherencia cuando el presidente dice que va a declarar ante la Fiscalía y sin embargo su abogado al mismo tiempo plantea una tutela de derechos para interrumpir esta investigación? No, sin duda ahí también hay elementos sobre los cuales el presidente deberá responder, ¿no? Lo que yo podría añadir en ese sentido es que eso no abona la confianza que estamos teniendo las peruanas y peruanos en nuestro jefe de Estado, ¿no? Y eso lo demuestran también las cifras de confianza en esta autoridad, que han decaído con una rapidez que es alarmante en los últimos meses.
Adriana Urrutia, otro tema que ha dado lugar a una fricción entre el Congreso y otro poder del Estado autónomo, Jurado Nacional, tiene que ver con una ley que ha modificado el calendario electoral, permitiendo que los partidos inscriban candidatos más allá del plazo que había sido preestablecido. Se trata de una ley que beneficia a quienes la han propuesto, por una parte, y que modifica unas elecciones que ya estaban lanzadas. Explíquenos, por favor, cómo se puede justificar esto y qué le parece lo que ha contestado el Jurado Nacional de Elecciones, que una vez más se haya expuesto a las iras santas del Congreso de la República. Sí, aquí sin duda esto sienta un precedente que va a ser negativo en cuanto a la confianza que se tiene en el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral y las instituciones electorales son parte del sistema democrático, ¿no? Y entonces no cumplir con reglas preestablecidas se presta, como usted dice, Fernando, a la interpretación que estamos adaptando las reglas en función de quienes las requieren, ¿no? Y eso es un poco también, quisiera volver al debate sobre la bicameralidad, lo que estamos tratando de alertar en cuanto al debate, porque si no tenemos un debate que ha generado un amplio consenso, ¿cierto?, que implica que desde nuestros disensos estemos llegando a puntos mínimos de acuerdo que son sólidos y sostenibles, esto va a querer decir que apenas cambie la presidencia del Congreso, que apenas cambie la comisión, estas reglas van a volver a ser planteadas y rediscutidas, ¿no? Por eso el debate tiene que ser a nivel nacional para que no esté pasando o no tengamos nosotros desde la ciudadanía la opinión, la percepción que estas reglas se adecúan a los contextos, ¿no? Acá necesitamos generar institucionalidad y hacer que sea sostenible la forma en que estamos tomando las decisiones y las reglas que estamos planteando para ejercer la representación. Y a propósito de institucionalidad, el Congreso de la República, a través de su presidenta, insiste en continuar con el proceso de selección del defensor del pueblo, a pesar de que el Poder Judicial pues ha ordenado detener este proceso por ciertas irregularidades que han sido denunciadas. Lo que dice la presidenta del Congreso es que el Poder Judicial no le puede enmendar la plana, que son instituciones, son poderes totalmente autónomos. ¿Qué tanto asidero tiene este argumento de la presidenta del Congreso? Yo creería que esta situación que usted revela, Mabel, abona en el sentido que hay un conjunto de decisiones que se están tomando de manera muy apresurada, ¿no?, desde el Parlamento, y que son decisiones que además atentan contra, como lo veníamos diciendo, la independencia de ciertos organismos del Estado, ¿no? En ese sentido, el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo es una institución que goza de confianza en nuestro país, que debe ser protegida en un momento además donde no estamos confiando en la democracia, ¿no? Entonces, apurar la decisión y además tomar una decisión donde el Parlamento podría tener injerencia, mejor dicho, tiene injerencia en la confianza que los ciudadanos van a tener en esa institución, me parece a mí algo de la mayor gravedad, ¿no? Y creo que ahí queremos que las fuerzas políticas y en particular la presidenta del Congreso tome con responsabilidad esta decisión. Adriana, ¿cuál es su opinión sobre el anuncio que hizo el ministro de Justicia el fin de semana también? Algo que quizás no ha estado en el primer plano, pero el gobierno pretende sancionar o presentar un proyecto de ley para sancionar a fiscales y jueces por filtración de información de determinados procesos. Esto alcanzaría inclusive a policías y abogados hasta con 3 años de prisión y podría ser un riesgo para la actividad periodística. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es la amenaza que usted ve, si es que ya la ve obviamente, en un proyecto así? Sí, escuchando el conjunto de ejemplos que ustedes nos están planteando, vemos que estamos en un momento, ¿no es cierto?, donde la autonomía de las diferentes instituciones del Estado se está vulnerando, ¿no? Que desde el Ejecutivo se quiera tener injerencia sobre el desempeño del Poder Judicial es sin duda una señal de alerta grave, ¿no? Y las decisiones que se tomen al respecto deben buscar mantener esos principios de independencia de poderes que constituyen la base de cualquier Estado, ¿no? Y la base de cualquier funcionamiento estatal. Pero ¿cree aquí que lo que se quiere es evitar que se filtren documentos o testimonios que estén vinculados a la investigación al presidente?
Yo creería también que esa decisión efectivamente corresponde a una coyuntura específica, ¿no? Y por eso, como lo señalábamos previamente, las reglas de juego no pueden ser tomadas en función de cierta coyuntura específica, ¿no? Para mantener principios como la independencia y el respeto al trabajo de cada uno de los órganos del Estado. Muy bien, muchísimas gracias a Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, quien nos advertía sobre los peligros de hacer modificaciones a la Constitución sin mayor reflexión, como es la bicameralidad, y por supuesto también exigiéndole mayor transparencia al Ejecutivo. Muchísimas gracias. Son las 8:25.